Hola a todos, bienvenidos al código del tío Dave. En este nuevo video vamos a seguir explorando la integración con Spring AI para crear una aplicación inteligente capaz de gestionar reservas de vuelos desde un principio hasta el fin. El enfoque es bastante interesante. Partimos de una definición de una base de datos y la AI se encargará de generar las consultas SQL cuando sea necesario para interactuar con la base de datos. Nuestra aplicación será quien gestione la ejecución de estas consultas. Pero lo realmente interesante es cómo la AI utilizará el resultado de estas consultas para enriquecer su contexto. Así podrá responderle al usuario de una manera más precisa, actualizando el estado de la conversación y guiándolo en todo el proceso, desde la verificación de la disponibilidad de los vuelos hasta registrar el perfil de cada usuario y confirmar la reserva. Este proyecto combina la inteligencia artificial con la programación tradicional para resolver un caso de la vida real de manera un poco innovadora. Si quieren aprender cómo llevar la interacción de usuario-aplicación a otro nivel con Spring AI, quédate conmigo porque este video tiene mucho que ofrecer. Y no se diga más, comencemos. Antes de comenzar con el desarrollo de este proyecto, quiero aprovechar la oportunidad para invitarte a unirte al canal y formar parte de nuestra comunidad de desarrolladores. Hay 4 niveles de membresías que puedes elegir y cada uno incluye beneficios exclusivos como respuestas prioritarias a tus comentarios y la posibilidad de sugerir contenido para futuros videos. También quiero agradecer especialmente a nuestro primer miembro. No doy su nombre porque no sé si él lo quiere, pero gracias por su apoyo. Si te gusta este tipo de contenido y quieres apoyarlo, considera unirte. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Como siempre, vamos a start.spring.io. Seleccionamos la última versión estable de Spring Boot. Completen la información del grupo, el artefacto y el nombre. Una descripción al proyecto si lo desean. Voy a trabajar con la versión 21 de Java. Agregamos las dependencias del proyecto. DevTool, Lombo, The Spring Configuration Processor. Agregamos la dependencia de Spring Web, OpenAI. Voy a usar como base de datos H2 para trabajar con una base de datos en memoria. Y por último la dependencia de la API de JDBC para consultar la base de datos. Vamos a generar el proyecto y vamos a abrirlo con el IDE que ustedes prefieran. En mi caso yo uso IntelliJ. Antes voy a agregar algunos archivos para adelantar un poco el trabajo. El esquema de la base de datos y algunos datos para cargarlo. Además de la definición del agente AI. Voy a copiar todos los archivos en la carpeta Resource. Así que voy a crear una carpeta Prompts para agregar el agente de AI. Y listo. Estos archivos se los voy a dejar compartidos en la descripción del video. Acá tenemos el archivo de la definición de la base de datos. Son 3 tablas, una de vuelos, otra con los clientes y otra con las reservaciones. Aquí vemos que la de vuelos tiene el origen, el destino, la fecha. Tenemos la de cliente que tiene el nombre y el email y las reservaciones que tiene esta relación con los clientes, el vuelo y el estado. Algo simple igual. Acá en el Data SQL tenemos algunos datos para insertar en la base de datos. Tenemos algunos vuelos. Solo vamos a insertar algunos datos en la tabla Flight. Y por último acá tenemos el archivo con la definición del agente dedicado a las reservaciones.
Acá en la definición especificamos que va a ser un agente dedicado a hacer reservaciones de vuelo. Su principal objetivo es guiar al cliente a través del proceso de la reserva paso a paso a una base de datos H2 para que tenga en cuenta el tema de la sintaxis. Decimos cómo va a ser la respuesta. Queremos una respuesta con dos campos, uno answer y otro SQL. En el answer va a responder al usuario y en el SQL va a generar consultas a la base de datos. Acá definimos cómo queremos esa respuesta SQL. Todo esto ustedes lo pueden hacer lo más específico posible. Yo les estoy dando un ejemplo nomás. La consulta SQL que genera también le vamos a pedir que nos indique el tipo de la misma. Quiero que me indique qué tipo de consulta es la que va a ser, si va a ser un insert o un update. Me gustaría saberlo antes que la genere. Y acá en el paso 4 definimos cómo queremos que se comporte a la hora de recopilar la información. Es decir, ustedes se pueden poner lo más creativo posible con estas restricciones. Que recolecte la información del usuario primero para crear la cuenta y luego la información relacionada con el vuelo para hacer la reserva. Ustedes, como les decía, pueden hacer lo que ustedes quieran. Usar la memoria, la sección memory para buscar el historial de la conversación y le pasamos algo en la sección SQL Result. Con esto va a enriquecer la respuesta. Al final, que haga el proceso lo más simple posible, que no esté dando vueltas. Ahora sí, comencemos con el código creado. Vamos a crear la clase Agent Controller. Lo de siempre, las anotaciones REST Controller y Request Mapping. Vamos a declarar la variable AI Message Service, clase que vamos a tener que crear luego. A veces me gusta comenzar declarando las clases que voy a utilizar y luego las creo. Recuerden que es lo mismo inyectar esta clase acá en el constructor que utilizar la anotación de Lombok Require Arc Constructors. Esta. Vamos a definir el endpoint con el que el cliente va a interactuar. Post mapping. En el cuerpo del post le voy a enviar los datos de la conversación. Es algo muy similar a lo que hicimos ya en el video anterior. Va a retornar un chat response. También tenemos que crear esta clase. Esto va a recibir como parámetro un chat request en el cuerpo de la petición. Esta clase también tenemos que crearla. Así que vamos a crearla ahora mismo. Van a ser dos records dentro del paquete model. Chat response y ahora chat request. Otro record igual. Los dos van a tener dos campos, el ID de la conversación y el mensaje del usuario. Esto mismo del chat request para el chat response. Vamos a definir que el usuario debe enviar el ID de la conversación, pero en caso de que no envíe nada, voy a tomarlo como una nueva y voy a generar yo el ID. Es decir, si el mensaje que viene del usuario no viene con un ID de esta conversación, voy a generar yo un ID. Lo voy a tomar como una conversación nueva.
Ahora vamos a invocar un método en AI Message Service. Este método nos va a responder un AI Response y luego vamos a crear esa clase también que nos falta. También nos falta implementar este método y crear la clase igual. Le vamos a pasar al método el ID de la conversación y el mensaje del cliente. Vamos a retornar el response con el ID de la conversación y la respuesta para el usuario. Vamos a crear esta clase, AI Response. Un récord igual. En la definición de la AI tenemos esta clase que va a ser una respuesta cuando la tengamos para el cliente y una respuesta SQL cuando sea necesario hacer una consulta en la base de datos, ¿no? Esta respuesta SQL define la operación que se va a realizar y la consulta con la sintaxis válida para H2. Esta operación va a ser un enum con los tipos de operaciones SQL válidos. Estos mismos, select, insert, update, delete. Ahora sí ya podemos crear esta clase. Vamos a crearla dentro del paquete service. Agregamos la notación service y la de simple login facade por Java. Quiero loguear algunas cosas por si acaso. Ahora vamos a crear el método. Exactamente, le paso una conversación, el ID, el mensaje y va a retornar un AI Response. Este tema lo vimos en el video anterior para acceder a los recursos que tenemos. Con la notación value para los dos archivos, tanto el que tiene la definición de la base de datos como la definición del agente. Este primero es el recurso del Data Definition Language, de la definición de la base de datos. Y este otro es para el agente, para el prompt, para la plantilla del prompt. Prompt Template Resource. Declaramos también la variable para el cliente del chat. Final. Y voy a declarar un par de variables para asignarle el contenido de los resources como string. El esquema y el prompt. Vamos a inicializar el cliente del chat en el constructor. Inyectamos el builder, tal y como vimos en el video anterior. Vamos a agregar los advisors, default advisor, el simple logger advisor para hacerle debug si lo necesitamos, y el prompt chat memory advisor para mantener el historial de la conversación. En el video anterior utilicé in-memory chat memory, que implementaba la interfaz chat memory. Esto tiene una implementación simple, un mapa para mantener el historial de la conversación. Voy a extender esta clase
para mostrarles algo. Un momento. La implementación va a ser la misma, así que no voy a complicar mucho. Solo voy a comentarles qué alternativas tenemos a la hora de tener almacenada la memoria del chat. Vamos a implementar Chat Memory. Pero esto puede ser una implementación la que a ustedes se le ocurra, ¿no? Al final, podemos usar esta clase para incluso crear una implementación con persistencia. En el método add, por ejemplo, podemos insertar la conversación en una base de datos, algo que sea rápido. Al final es una conversación por un ID. Tener en cuenta un timestamp o algo similar, lo que ustedes decidan. El método get es para traerse la conversación por el ID. Tener en cuenta que no solo el ID, podemos traernos parte del historial, no sé, o no necesariamente el historial completo. Y por último el clear, para eliminar toda la conversación. Aquí podemos eliminar todas las entradas relacionadas con esa conversación de la base de datos o marcarlas como eliminadas, no necesariamente tenemos que eliminarlas. Ahora le pasamos la instancia de nuestra propia implementación al advisor y ya, así de simple. Ahora déjame inicializar las dos variables que definí, luego que sea creada la instancia. Para eso vamos a crear un método con la notación postConstruct. Este método se va a ejecutar una vez que la instancia se inicializó. Obtenemos el contenido de los archivos como string. Este método en particular lanza una checked exception, así que le agregamos a la definición del método. Hacemos lo mismo para el contenido del prompt y ahora vamos a la implementación del método principal. No es una implementación óptima lo que voy a hacer, no es la idea de lo que busco. Lo voy a dividir en dos pasos. En el primer paso vamos a utilizar la pregunta del usuario directamente. Vamos a centrarnos en este primer paso. Usar el chat client para esto. Estos temas ya los vimos, voy a resaltar lo nuevo, sobre todo lo relacionado al ID de la conversación. Hay muchos de estos temas que ya lo vimos en el video anterior. Le pasamos el prompt con la definición a la AI y vamos a pasarle los parámetros que está esperando. Acá tenemos los parámetros, que es el mensaje, el DDL y el SQL. El mensaje es el mensaje del usuario. Aquí en DDL le pasamos la definición de la base de datos. Y nos va quedando el SQL, que por ahora se lo voy a pasar en este primer paso vacío. Es decir, no necesitamos pasarle contexto adicional a la AI. Una de las consultas que me hacían era cómo pasar el ID de la conversación. Si revisamos la clase Abstract Chat Memory Advisor, vemos que tiene definidas algunas constantes. Vamos a utilizar tanto Chat Memory Conversation ID y Chat Memory Response Size. Acá, con esta constante, definimos la conversación actual, es decir, Chat Memory Conversation ID Key, le pasamos el ID de la misma. Y la otra constante es el tamaño del historial de chat que vamos a tener en cuenta. Ya este número depende de lo que necesiten. Mientras más grande, más tokens se van a utilizar y más contexto de la conversación va a tener. Voy a utilizar 20, pero es por poner un valor, ¿no? Invocamos call e indicamos la entidad que vamos a querer como resultado. Para el caso de nosotros es AI Response. Vamos a probar este primer paso para ver cómo se comporta.
Y vean lo que estoy buscando con esto. Se me había olvidado definir las propiedades en el Application Property. Aquí tenemos la API Key de OpenAI. Yo la tengo definida en las variables de mi PC, pero ustedes deciden si la ponen en duro o cómo lo van a hacer. Definimos el modelo. Ahora yo utilizo GPT-4 o init mode en always para inicializar la base de datos y cargar los datos. Ahora déjame definir la URL de la base de datos. Es una base de datos H2, así que la definición de la URL es una base de datos en memoria. La base de datos reservation. Y por último, el usuario y la contraseña. Para conectarnos a esta base de datos. Ahora sí, vamos a probar qué pasa. Veamos qué es lo que pasa. Vamos a revisar primero la base de datos, si se creó sin problema. Revisen bien que la URL sea la misma que tienen definida en la Application Property, esta que está acá. Y bueno, el usuario y la contraseña. Acá tenemos las tres tablas que se crearon. Y en la tabla Flight se cargaron los vuelos sin problema. Así que vamos a consultar ahora el endpoint. Vamos a comenzar presentándonos. My name is David. Como le paso null en el user ID, él debe crear el ID para mantener la conversación. Acá me responde y me dice que complete la información del usuario para crear el perfil. Vamos a ponerle un breakpoint por acá, para revisar qué es lo que genera. Cuando él le pase la información que le necesita para crear el perfil. Ya sabe mi nombre, así que lo que me está pidiendo es el correo. Vamos a pasarle un email. Era la información adicional que me está pidiendo. Y vean que nos respondió con un ID, así que vamos a utilizar este mismo ID para continuar la conversación. Acá tenemos la respuesta. Vean que el campo answer está null y que el SQL tiene la operación y la consulta SQL. Es un insert y está la consulta SQL. Una consulta perfectamente válida. Y ahora, en lugar de responder al usuario, vamos a ejecutar esta operación contra la base de datos. Así que vamos a crear una clase encargada de ejecutar estas operaciones SQL. Query Executor Service. La notación service igual es un bin. Vamos a inyectar JDBC template para hacer las consultas a la base de datos. El método principal va a ser un método que recibe todo lo relacionado con la operación SQL y va a retornar un string como respuesta. Para eso era el objeto de tipo SQL Response, así que vamos a recibirlo como parámetro.
Este es el objeto, el SQL Response. Vamos a crear ahora algunos métodos privados para cada operación. Voy a utilizar switch como expresión. Es decir, un switch que va a retornar un valor. Solo voy a implementar los métodos select y otro para el insert. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran acá, pero solo voy a ejecutar operaciones de insert y de select a la hora de consultar si hay vuelo y a la hora de insertarle el perfil o la reserva. Vamos a comenzar con el insert. Para el select hay que tener un poco más de cuidado porque voy a retornar el string con la información de todas las filas y columnas seleccionadas. Como vieron, el insert fue simple. En este caso no, en este caso vamos a recorrer el result set, que vamos a tener un result set y el número de la fila, y vamos a ir recorriendo para obtener cada valor de la fila actual, moviéndonos de columna en columna. Acá tenemos el número total de columnas, la variable column count, y la fila va a ser una lista de objetos. Cada fila va a ser una lista de objetos. Entonces vamos a tener una fila que va a ser una lista de objetos y el resultado final va a ser una lista de estas filas. Vamos a recorrer la fila y extraer cada valor de ella. Cuando finalizamos esto, vamos a tener un listado de filas y cada fila es una lista de objetos. Por tanto, vamos a declarar esta variable como una lista de objetos. Esto ustedes lo pueden definir como quieran. No tiene que ser nada estricto. Al final lo que necesitamos es el resultado como un string. Así que vamos a tomar toda esa lista y vamos a convertirla en un string, en un formato que no tiene que ser muy estricto. Vamos a recorrer la lista de filas y vamos a ir concatenando cada objeto. Como les decía, esto al final se lo vamos a volver a pasar a la AI y ella le va a dar contexto para generar una nueva respuesta al usuario. Por tanto, esto no tiene que estar muy bien organizado, solo voy a ir recorriendo cada fila y vamos a ir concatenando todos los valores. Pues al final lo que estamos buscando acá es volverle a pasar el resultado otra vez al modelo. Por tanto, no tiene que estar tan lindo esto.
Y en el caso de que no encontremos nada, vamos a indicarlo. Si no hay resultado, lo indicamos. Así que ya tenemos un primer paso. Vamos ahora al segundo paso. En el caso de que tengamos que ejecutar una consulta, vamos a hacerlo. A este segundo paso vamos a ir con la información del resultado. Vamos a inyectar el servicio Query Executor Service. Este paso lo vamos a hacer si el servicio nos devuelve una operación SQL. Si no, retornamos ahí mismo la respuesta. El segundo paso, por temas de tiempo, va a ser exactamente el mismo, o casi exactamente el mismo. La diferencia va a ser que vamos a agregarle el parámetro SQL. Vamos a agregarle el parámetro SQL con el resultado, porque ya message y DDL ya lo tenemos, así que vamos a pasarle el parámetro SQL. Todo lo demás se mantiene, el ID de la conversación, el tamaño de chat. Listo, vamos a probar ahora todo. Vamos a ver cómo quedó todo. Vamos a dejar este mismo ID. Recuerden que si le pasamos un ID, no crea uno nuevo, así que vamos a dejar ese mismo por temas de tiempo, da igual. Y vamos a comenzar presentándonos. Comenzamos igual. Hi, my name is David. Igual me pide acá el correo. Le respondo con mi email. Y ahora me responde que el perfil fue creado exitosamente y que le proporcione la información para hacer la reserva. Así que vamos a revisar la tabla Customer a ver qué pasó. Acá en la tabla Customer vemos que creó el usuario, es decir, le hizo el insert en la base de datos. Y en Reservation no tenemos nada por ahora. Así que vamos a continuar con la reserva. Vamos a intentar reservar para este vuelo de Nueva York a Los Ángeles el 25 de diciembre. Quiero volar de New York a Los Ángeles. New York, Los Ángeles. Cualquier día de diciembre del 2024. Vamos a preguntarle si tiene algún vuelo disponible para forzarlo que haga un select. Acá nos dice que tiene un vuelo disponible para el 25 de diciembre. Por tanto, hizo el select sin problemas. Este es el vuelo. Y vamos a decirle que sí, que proceda con la reservación.
Y acá está la respuesta que la reservación está confirmada. Al parecer el insert fue realizado. Así que vamos a revisar. Aquí tenemos aquí en la tabla reserva con los ID del cliente, el ID del vuelo. Todo perfecto. En este video logramos implementar una aplicación con Spring AI que interactúa con una base de datos que gestiona reservas de vuelos, cómo nuestra aplicación las ejecuta y cómo usamos el resultado para enriquecer el contexto de la conversación con el usuario. También añadimos una implementación para que la AI mantuviera la memoria de la conversación, lo que le permitió responder de una manera más coherente y fluida. Incluso comenté que podríamos hacer que esta memoria sea persistente en el futuro. Sin embargo, también identificamos algunos desafíos importantes. Dejar que la AI genere sus propias consultas SQL puede traer problemas serios, como generar consultas mal optimizadas o incluso inesperadas. Este comportamiento impredecible es algo que debemos tener en cuenta al trabajar con inteligencia artificial en aplicaciones críticas. La buena noticia es que existen soluciones para mitigar estos riesgos. Por ejemplo, podemos utilizar funciones predefinidas de la AI para limitar o guiar la generación de consultas y garantizar que se mantengan dentro de un límite que necesitamos. De hecho, en el próximo video vamos a explorar cómo implementar estas funciones para mejorar la seguridad y confiabilidad de nuestra aplicación. Espero que este contenido te haya parecido interesante y útil. Y esto es todo por hoy. No se olviden de suscribirse al canal si les ha gustado este video. Pueden dejar sus comentarios, dudas y sugerencias en la descripción del mismo. Saludos y nos vemos próximamente en el canal del Código del Tío Dave.